quiero que me digas, vamos a comenzar bien de arriba, como debe ser. Viene este paciente a la urgencia junto a vos. Te trae ya este estudio. ¿Qué estudio es? Uma tomografia computadorizada, corte axial. ¿De qué? De ¿De qué tórax. parte del cuerpo? ¿Qué? Aí, deixa eu ver. Abdômen. Abdômen. É que eu tava vendo o pulmão aqui embaixo. Aqui. ¿Tiene o no contraste? Não. Entonces, ¿qué estudio estás viendo, Bruno? É uma tomografia computadorizada de abdômen, corte axial sem contraste. Ah, perfecto. Bien. Fíjate en lo que estás viendo. Patología todavía no vimos. Si me sabes decir, maravilloso, pero todavía no vimos. Ahí. Y justo entro yo en la urgencia donde vos también estás trabajando. Y te pregunto, doctor, ¿en qué segmento estoy viendo esa imagen redondita, bien delimitada que está acá? ¿Qué parte del hígado es, doctor, esa? Esse é o lóbulo esquerdo, no segmento, lóbulo direito, segmento 7. Bien, perfecto. ¿Y ese que está ahí arriba, que está marcado con el número 2? 8. ¿De qué lóbulo? Direito. Bien, el número 3, ¿sigue siendo derecho o ya es izquierdo? Esquerdo. ¿Qué segmento? 4. Ou A. Não sei. Deixa eu ver. 2, 3, 4. 4B, não é? 4B está en contacto con el segmento 5, allá abajo. Cuando vos estás viendo, el segmento 8 está en contacto con el 4A. 4A. Sí. ¿Y ese que tiene el número 4, qué es? Segmento 2. 2, ¿de qué lóbulo? Esquerdo. Perfecto, perfecto. En la última clase yo te voy a preguntar cuál es el diagnóstico de tu paciente, doctor, o cuáles son los diagnósticos de tu paciente, porque vos me puedes decir 3 diagnósticos acá. ¿Me puedes decir Abscesso hepático? No. Pode ser Pode ser uma hemorragia, derrame ali, professor? Hay líquido, bien. Sim. Hay líquido, pero fíjense lo que es este hígado. Este hígado para ustedes tiene 1 kilo. El hígado normal está pegado a la pared. El hígado normal no está despegado de la pared. Abarca desde la pared hasta prácticamente cerca de la aorta. Todo eso. Este hígado tiene la mitad del tamaño de un hígado normal. ¿Cómo se llama la patología donde el hígado está atrófico? Cirrose. cirrose. Cirrosis hepática. Esta es una cirrosis hepática y todo esto que ustedes están viendo acá es líquido libre en cavidad, es ascitis. ¿Sí? Ascites, verdade. Esto que está acá es un quiste simple. Miren lo que es el hígado, es ni la mitad, es 1/4 de lo que debería de ser. Y fíjense la cantidad de líquido que tiene este paciente. Todo eso hipodenso que ustedes están viendo es líquido. El intestino está flotando dentro de lo que es. Este paciente no tiene tejido celular subcutáneo. Fíjense, es piel y algo de músculo. Ese abdomen globuloso que ustedes ven ahí es puro líquido acítico. Ustedes le drenan este líquido al paciente. El paciente va a evacuar porque tiene muchísima materia fecal a causa de que ese líquido produce una presión aumentada dentro del abdomen. El peristaltismo está prácticamente abolido
porque hay mucha presión dentro de la cavidad abdominal y este paciente no va de cuerpo a causa del líquido que tiene. Fíjense, es caquéctico, este paciente es caquéctico, no tiene panículo adiposo, no tiene grasa en todo su cuerpo. La cirrosis produce hipoproteinemia, hipoalbuminemia, el paciente se desnutre y todo lo que tiene acá es albúmina. Todo lo que, si ustedes mandan a analizar, hay un criterio que se llama, que los clínicos hacen mucho para ver si es proteína o estructural. Light, ese criterio, exactamente. Bien, ese es el que hacen los clínicos para ver qué contenido de proteína y pH y otras cosas más tiene el líquido acítico, ¿sí? Bien. Fíjense, vamos bajando, entramos ya en la pelvis, están los huesos ilíacos, ahí está el sacro, y seguimos viendo el líquido. Fíjense cómo el abdomen, de tan globuloso que es, cae en delantal. ¿Y cómo yo sé que cae en delantal? Porque esta es la cabeza del fémur, y esto es abdomen. Sigue siendo abdomen. Ese es el delantal. ¿Se acuerdan del año pasado que habíamos visto el abdomen batracio, en batracio? Este es un abdomen en batracio, ¿sí? Gigante, enorme. Acá recién se ve la vejiga y fíjense, nosotros seguimos viendo el abdomen que cae incluso encima de la sínfisis del pubis, ¿sí? Tremendamente grande. Acá vemos vejiga. Y recto. No hay otro órgano interpuesto entre la vejiga y el recto, entonces sabemos que es una pelvis masculina. Seguimos teniendo alguna duda y vamos bajando y hay estructuras que no nos pueden causar duda. Esto es el cuerpo cavernoso del paciente, ¿sí? Ahí se ve. Bien. ¿Cuál era la idea de ahora? Que ustedes me sepan identificar los segmentos y los lóbulos del hígado. Vamos con una imagen más. Tiago, ¿estás ahí, Tiago? Tiago. Aquí, profe. Bueno, quiero que me digas lo siguiente. Vamos a ver qué de interesante encuentro acá. Ahí mismo. ¿Qué segmentos estás viendo? Dá para ver aqui na altura do pâncreas. Posso ver o 6, o 5. Do lado direito. O 5. ¿Cómo es eso? O 6 y 5. Es 5, muy não, diferente. 6 e 5 do lado direito. Bien, entonces este es el lóbulo Direito. derecho. El izquierdo estás viendo. Acá eu não consigo ver, não. No, bien. Vamos a dividir tu hígado acá. Este que está acá. É o ¿Qué 6. Perfecto. Y este que está acá, por ende, es el 5. 5. ¿Cómo supiste que este era el 5? Porque está próximo da vesícula. Sí, señor. Esta es la vesícula. Perfecto. Y si vos estás viendo 5, estás viendo 6. Acá va a empezar nuestro riñón. Acá no hay duda de que este segmento, ¿cuál es? Esse aí é o... Esse aqui pode ser o 6. 6. Es el 6. Es el 6, ¿sí? En el momento del examen, decí 6. 6. No diga puede ser, porque eso ya denota duda, ¿sí? Bien. Vamos un poquitito más arriba. Perfecto. Ahí. ¿Cuál es la estructura que está separando tu lóbulo izquierdo y tu lóbulo derecho? A vena porta aí. Sí, señor. Acá esta es la división. Sí.
¿Sí? O extremo da linha, né? Aí. O acá. Aí, essa segunda linha. Esa segunda línea. Todo esto que vos ves acá es tu lóbulo derecho. Y esto que vos ves acá es tu lóbulo izquierdo. ¿Qué segmentos del lóbulo izquierdo estás viendo? 4A. Se eu vejo aí, no caso, 4A. Sí, señor. Pode ser que mais para cima possa ter o 2 e 3. Acá. ¿Cuál es el segmento afecto? O segmento é o direito. Mas Segmento. sim, foi mal, desculpa. O segmento, eu creio que seja o 8, que é mais superior. 8. Bien. El más superior es el 8. Bien, Tiago. El más superior es el 8. Perfecto. Coleçãozinha aí. Comenzamos bien. Exactamente. Espero que de esta misma forma me respondan en el examen, porque en el examen voy a usar estas imágenes. No voy a usar imágenes de la clase. Voy a usar estas que yo les estoy mostrando ahora. A ver, un ratito. Un ratito. Un ratito, chicos. Ay, acá soy decoradora también. Un ratito. Tranquilo. Bueno. Ahora sí, vamos de vuelta. Bueno, señor, acá quiero que me digas, Sim. ¿qué segmentos estás viendo? Aí eu posso ver o 7, não, 7 não, 8, que é mais superior, do lado direito, no caso esquerdo, eu posso ver talvez o 4A e o 2 e o 3. Mas bem pouquinho do 2 e o 3, é mais o 4A. A ver. Acá. A ver. En esta imagen, yo te mostré acá. En esta podemos ver una parte del 7. Vemos el 8. Vemos el 4A. 4A. Acordate que el que tiene contacto con el estómago, ¿qué segmento era? O 2 e o 3. El 2. Claro, el 3 también, pero estamos muy arriba, entonces el 3 no vamos a ver todavía. Vamos a ver el 2. Entonces, si yo te digo, ¿qué segmentos están afectos? Vos me vas a decir el 8, el 4A y el 2. El 7, esta es nuestra división. El 7 probablemente no esté afecto. Esté afecto el 8, el 4A y el 2, ¿sí? Sí. A medida que vamos bajando, seguimos viendo los mismos segmentos afectos. Y ahí ya no, ahí vemos otro segmento afecto. ¿Cuál es? É o 5. El 5. Perfecto. ¿Otro afecto hay o no? Acho que não. Não, acho não. Não. Exactamente, no, no hay. Entonces vemos el 8, el 4A, el 2 y el 5. Entonces, concluyendo, ¿cuál es el lóbulo más afecto? Esquerdo. Se o 2 e o 3 tá pegando e o 4, o 2 e o 4 tá pegando, é a maioria, não, prof? Metade do esquerdo. ¿Cuántos segmentos tenés en el lóbulo derecho afectos? Tem o 6, o 8, 8, 5. 8 8 e y 5. 5, ¿verdad? 8 e 5, sim. Y E en do el lado izquierdo tenés el... 2 e 4A. ¿Cuál es el más afecto entonces? Meio a meio.
No, tenés razón en la primera respuesta que diste. La mayor parte de los segmentos del lóbulo izquierdo están afectos, es un lóbulo más pequeño, entonces el lóbulo izquierdo es más afecto, tenés razón. Por el tamaño del lóbulo. Bien. Cuando demos la última clase, yo les voy a decir cómo van a diferenciar esta imagen. Esta imagen, estas imágenes que ustedes pueden ver acá, son hipodensas, bien delimitadas, redondeadas. Pueden ser tres patologías: absceso, quiste y metástasis. Cada una tiene una particularidad. Para eso es fundamental un estudio contrastado del abdomen. ¿Este estudio es o no contrastado, Tiago? É contrastado. ¿Cuál es la vía de administración del contraste? Oral e endovenoso. Ni uno de los dos. No, Não? Este es un estudio simple. Simples. Este es un estudio simple, señor. No tiene contraste. No tiene contraste. Esto que está acá, que estoy señalando con la flechita, ¿qué es? É o transverso, o colo transverso. Sí, señor. ¿Este qué segmento es? No caso é o mais inferior, que seria... pode ser o 7. ¿Esto qué Não, es? embaixo do... Esse é o rinhão, é o 6 que diga, desculpa, é o 6, que é colado com o rinhão. 6, perfecto. A ver. ¿Esto qué es? Isso aí é o... Sai da aorta, é o tronco celíaco. Não, desculpa, mesentérica. Mesentérica, mesentérica. Estamos muy abajo como para que sea el tronco celíaco, ¿sí? Uhum. Bien. ¿Esto qué es? Pâncreas. Páncreas. ¿Esta porción cuál es? Essa aí é a cabeça na cola. Cuerpo que diga, cuerpo. ¿Cuál? É o cuerpo. La cola. A cola? La cola del páncreas. La cabeza está acá, va a estar acá. No es esa, espérate. É direita para cá. Estou confundindo. Acá está la cabeza del páncreas. Vale. Ahí está el cuerpo y acá va a estar la cola, ¿sí? Uhum. Bien, muy bien, señor. Quiero que me digas por último, ya que estamos. No llega hasta la peli esta imagen. Bueno, no importa. Quiero que me digas esto, ¿qué es? Intestino delgado. Intestino delgado, bien. Gracias, Tiago. Muchas gracias. Para el resto de la clase, ¿se entendió cómo ubicar los segmentos y los lóbulos? ¿Sí o no? ¿La cirrosis es alcohólica o viral? No, eso es lo único que nosotros nosotros vamos a saber si es viral o alcohólica haciendo análisis de sangre, haciendo serología, mandando a estudiar el líquido y anamnesis de nuestro paciente. Por imagen nomás no se puede saber si es que la cirrosis es a causa de una u otra etiología, ¿sí? Eso ya se complementa con los estudios laboratoriales y con ese criterio de Light que mencionó el compañero. Pero por imagen no. Por imagen se hace el diagnóstico de cirrosis, la etiología no, ¿sí? Bien. ¿Cómo? Puxa mais uma pessoa. No, después voy a seguir torturando a otros. Pero por ahora, ¿entendieron cómo ubicar segmentos? ¿Entendieron cómo ubicar lóbulos? Bueno, el silencio. Quiero creer que entendieron. Vamos con la segunda clase, que es formas de estudio del hígado. La primera era ubicación, era anatomía, era ubicarse, adentrarse en lo que es el hígado. Esta segunda clase es
cómo estudiar un hígado y las vías biliares también, ¿sí? Hay diapositivas que no vamos a usar porque son estudios obsoletos, entonces ya no tienen interés para que yo les muestre. Una radiografía simple la vamos a usar. Ustedes ya saben en qué momento. Cuando tengamos pacientes agudos, cuando vienen con el abdomen doloroso, irritación, defensa, en ese momento vamos a usar una radiografía simple. Cuando queremos evaluar si nuestro paciente tiene o no cirrosis, o si tiene o no líquido acítico, no, jamás, nunca utilicen una radiografía simple. Colecistografía oral ya no se usa, eso no lo vamos a ver más. Colangio sí, transparieto sí, ecografía es el gol estándar de muchas patologías y tomografía más que nada. Bien, ya repasamos lo que es la vía biliar. Vamos a ver una vez más. Cístico, hepático, colédoco, Wilson. Acá tenemos lo que es la ampolla de Vater. Y esta es la segunda porción del duodeno, ¿sí? Para refrescar un poquitito lo que es la anatomía de la vía biliar. Bien, radiografía simple. No nos sirve de absolutamente nada. En abdomen agudo, nosotros habíamos visto que como hallazgo incidental, buscando otra cosa, si encontrábamos imágenes de litiasis, no podíamos dejar de diagnosticar, obviamente. Pero cuando el paciente viene con dolor en el hipocondrio derecho, después de una comida grasa, nunca le pidan una radiografía. Simple, jamás, nunca. Ahora, como hallazgo incidental, encontramos una litiasis o miles de litiasis o 2 litiasis, sí, claro. Aparte de lo que estaban buscando, también tienen que llegar a identificar que están viendo litiasis. Para otra cosa no sirve. Ahora, fíjense, esta vamos a llamarle imagen 1 y a esta vamos a llamarle imagen 2. El paciente 1 vino por distensión, defensa, irritación, dolor, detención de heces y gases. El paciente número 2 vino por dolor abdominal, sin defensa, sin irritación. El paciente número 2, fíjense la cantidad de materia fecal que tiene. Muchísima materia fecal. No solamente en el ascendente ni en el ángulo hepático, fíjense el descendente, el sigmoides, mucha materia fecal. Este paciente probablemente tenga esa incomodidad de la constipación, del estreñimiento. No hay niveles, no hay asas dilatadas, no hay pilas de monedas. El paciente número 2 se le hidrata un poco, se le hace uno que otro tracto rectal para estimular el esfínter y capaz que evacúe y las molestias pasen. El paciente número 1 debe ir a quirófano urgente. ¿Alguien me sabe decir por qué el paciente 1 debe ir a quirófano de forma urgente? Um tem defesa, né, prof? ¿Cómo? Um tem defesa? Sí, el 1 tiene defensa, irritación, dolor, Pode ser tiene uma peritonite? peritonitis. ¿A causa de qué, Tiago? Vos con esta imagen podés más o menos sospechar el motivo de tu abdomen agudo. ¿Por qué? Talvez uma perfuração vesicular, algo assim. ¿Por qué? Sí, está bien. ¿Por qué? Pela imagem ali na região da... Primeiro, assim, o intestino delgado dele tá... Eu vejo como se fosse, sei lá, nível hidroaérea, assim, no meio, Sí. com pilhas de moneda, né, que se chama.
Sí, señor, bien. ¿Y por qué te fuiste hacia la vesícula? Pela região ali da infrahepática, na região da ¿Qué vesícula, ves? tá agrandada e como fosse aire. ¿Cómo se llama cuando hay aire en la vía biliar? É... Eita, agora, neumo... Neumo. Ixi, agora o nome é neumobiliar, talvez. Neumobilia. Perfecto. Muy bien, Tiago. Acá lo que estamos viendo nosotros es neumobilia. Fíjense los conductos hepáticos, cómo se ven perfecto. Acá puede ser la región del cístico con el duodeno. Todo esto que ustedes ven acá es intestino delgado. Esto es estómago, que también tiene un nivel hidroaéreo. Cuando nosotros tenemos perforación de las vías biliares hacia el intestino, tiene un nombre la patología, que ahora no recuerdo muy bien. Cuando hay una perforación, el año pasado habíamos visto nosotros, entra aire, entra materia fecal, bilis entra a las vías digestivas. Neumobilia se llama cuando hay perforación de alguna zona de la vía biliar y entra aire a la vía biliar. En este caso se hizo el diagnóstico porque nuestro paciente venía agudo, abdomen distendido, doloroso, defensa, irritación. La única aplicación de la radiografía simple es esa, paciente agudo. Acá tenemos otro caso de neumobilia. Fíjense, acá no solamente tenemos el intestino delgado, sino parte del colon también afecto y el resto, todo el resto es, como bien lo dice la imagen, pila de moneda, ¿sí? Intestino delgado. Fíjense acá cómo vemos vías biliares. Todo esto, vías biliares. Neumobilia, quirófano urgente, ¿sí? Más imágenes de neumobilia, que va a dar lo mismo. Acá tenemos mayor afección del colon. Fíjense, todo esto que ustedes están viendo acá son teñas, son austras del colon. Bien. Acá tenemos otra imagen de neumobilia. Todas estas son imágenes de radiografía simple. Acá, ¿qué es lo que vemos? Niveles hidroaéreos de intestino delgado también, ¿sí? Neumobilia. Ecografía, ya vimos. Ecografía, ya sabemos lo que es un abdomen no agudo, quirúrgico, porque esto no es agudo, no porque el paciente tenga un cuadro de colecistitis aguda, va a ir a quirófano, no. Se lo interna, se da su analgesia, su antibiótico y después se lo opera. Sí. Ustedes ya saben los cortes, transversal, longitudinal. El corte transversal daba la imagen en diana y el corte longitudinal daba la imagen en caño de escopeta, doble caño de escopeta, ¿sí? Estas son cosas que de repente es importante que ustedes sepan. El colédoco mide de 6 a 11 milímetros, un promedio de 8. O sea que si el paciente está ictérico, esta es su vesícula biliar, cístico, hepático común, colédoco, y les dice que en el extremo distal del colédoco hay una imagen radiopaca no, hiperecoica, con sombra sónica posterior, y el colédoco mide 15 milímetros, ¿cuál es el diagnóstico? Coledocolitis. Coledocolitiasis. Bien. Y ustedes saben que ese colédoco tiene que medir en promedio 8 milímetros. O sea que este paciente, ¿cuál es el acto o cuál es la indicación médica que ustedes le van a dar a este paciente con un cálculo enclavado en el colédoco?
¿Cuál es el estudio que le van a pedir que se haga? Ecografía. No, ya vieron la ecografía. La ecografía les informó que hay un cálculo enclavado y que el colédoco mide 15. ¿Qué le van a pedir ahora al paciente? Le van a internar, obviamente. ¿Y qué le van a decir? ¿Qué necesita hacerse? Coledo con resonancia. No. El diagnóstico ya está hecho. ¿Cómo? Antes que eso. Bien, esa es la segunda opción, Leonardo. Vos le vas a pedir algo antes a tu paciente para extraerse el cálculo. Si con ese acto no se puede extraer, ahí le vas a llevar a cirugía. Una de las opciones es la laparoscópica para hacer una coledocotomía, extraer el cálculo y volver a suturar el colédoco. Bien, esa es la segunda opción. ¿Cuál es la primera? Aquela colédoco-pancreatografia retrógrada? Esqueci o nome desse negócio No aí. es colédoco, pero Ah, por ahí va. é um negócio retrógrado lá, esqueci o nome. Cepre. CEPRE, esse mesmo. Mas como que é o Cepre. nome esse inteiro? Colédoco, pancreato... Colangio. Colangio. Isso, Cola, colangio. así es. Cepre. Colangio, pancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Sí? Cepre. Con la cepre, ¿qué es lo que van a hacer? Van a meter un endoscopio por la boca, va a llegar hasta la ampolla de váter, va a hacer una papilotomía, va a meter una canastilla, van a activar la canastilla y van a sacar el cálculo por el duodeno. Si se puede sacar, esa es la solución, CEPRE. Si no se puede sacar porque el cálculo es muy grande y corre el riesgo de perforar el colédoco, hacen lo que el compañero Leonardo indicó, que es la cirugía, sí o sí. Bien, eso es lo que hay que hacer. Bueno, acá. Fíjense todo lo que ya dimos. Ya dimos lo que es una serie, ya dimos lo que es un tránsito. Urograma excretor vamos a dar en clases posteriores porque es riñón. Ya dimos lo que es colon por enema. Colecistografía oral no vamos a ver porque está en desuso totalmente. Y acá empieza. Todo esto vamos a ver hoy. Todo esto. Vamos a ver hoy qué son las formas de estudiar un hígado y sus vías biliares. ¿Qué? Ay, ay, ay. Bueno, la colecistografía oral no. Esto no lo vamos a ver. Es tomar contraste y sacar fotos para ver las vías biliares. No se hace más, chicos, no hagan más. Ni para ciencia. Acá sí empezamos. Con la angiografía intravenosa. A ver, me van a esperar un segundo. Un segundo, ya vengo en breve. A doutora não tá gravando falando nisso, né?
Bien. Vamos a continuar, ¿sí? Con la angiografía intravenosa. Es una de las formas de estudiar al hígado y a las vías biliares más que nada. Estudio contrastado, que por supuesto no reemplaza nunca una colangioresonancia. Ambas tienen la misma técnica. La administración de contraste es endovenoso, solamente que la colangiografía es con una radiografía. La administración endovenosa para la colangioresonancia magnética es obviamente utilizando un resonador, ¿sí? Ambas tienen la misma técnica, se administra contraste por vía endovenosa. La colangiografía es, cuando no tenemos un resonador, una opción válida para evaluar las vías biliares extrahepáticas más que nada. Se ve perfectamente, aplicamos contraste y radiografía, de abdomen por supuesto, de pie, donde podemos llegar a ver hepáticos. Este es el hepático común, este es el cístico, que en este caso ya el paciente no tiene vesícula, y tenemos lo que es nuestro colédoco. Incluso, fíjense cómo se ve el Wirsum. Lo que ustedes tienen que reconocer en este caso que este es un estudio, es una radiografía. Asimismo como esofagograma, serie, tránsito, colon por enema, esto no es una radiografía contrastada de las vías biliares, no. Se llama una colangiografía endovenosa. Tiene su nombre y tiene su apellido, ¿sí? Fíjense cómo se ve en este caso, sí, el paciente tiene vesícula todavía, y se ven perfectamente las vías biliares, el colédoco, el hepático derecho, perdón, el hepático izquierdo y las vías biliares propiamente dichas. Bien, esta es la colangiografía endovenosa. Mismo principio que la colangioresonancia, solamente que en uno lo ponemos ante una máquina de radiografía y al otro lo metemos a un resonador, ¿sí? La percutánea o la transparieto hepática. Es un estudio que sirve para dos cosas. Diagnóstico y tratamiento. Tratamiento paliativo. ¿En qué consiste una colangiotransparieto hepática? Cuando nosotros tenemos las vías biliares intrahepáticas dilatadas, las intrahepáticas, que es lo que se da principalmente en el colangiocarcinoma. Colangiocarcinoma es el cáncer de las vías biliares intrahepáticas. Y de las vías biliares extrahepáticas se llama Klatskin. Cuando tenemos tumores de las vías biliares intrahepáticas y tenemos todas las vías biliares dilatadas, para que nuestro paciente no muera de un kernicterus. ¿Qué es kernicterus? Una encefalopatía hepática. ¿Qué es lo que se hace? Se drena la vía biliar. ¿De qué forma? Se pone el ecógrafo acá, se busca la vía biliar más dilatada y con un catéter a través del abdomen del paciente se canaliza la vía biliar más dilatada. Se drena un poco de bilis, que es lo que se acumula en esta bolsa que ustedes ven acá, que puede ser una bolsa de colectora de orina. Cuando se drena la mayor parte del bilis, se desconecta esta bolsa y se manda contraste para que toda la vía biliar se pueda teñir. Sí o sí se debe dejar ese drenaje de vuelta después, porque el contraste tiene que salir por alguna parte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Esto. Todo lo que vamos a ver hasta ahora son radiografías,
pero la administración de contraste es totalmente diferente. La primera que habíamos visto es endovenosa. Esta, transparieto-hepática, es a través de la pared abdominal. Fíjense cómo tenemos nuestro catéter, que en este caso canaliza el hepático izquierdo. La obstrucción está a nivel del hepático común probablemente. Y se ve perfectamente el derecho, se ve el izquierdo y se ve el hepático común. En esta imagen, fíjense cómo tenemos el catéter que canaliza también el hepático izquierdo, en donde ya ahí en la bifurcación está el problema del hepático. Y fíjense esto que tenemos acá, el stent. El stent es una prótesis que se usa en tumores no solamente de cabeza de páncreas, sino también de colédoco o Klatskin. Todo es paliativo, chicos. Todo es. Cuando ustedes tengan una prótesis o sepan de algún paciente que tiene una prótesis en la vía biliar, es paliativo, totalmente paliativo. ¿Se entiende esta imagen? Estas imágenes, estas dos se están entendiendo. Bien, si no entienden... Sí. Uma dúvida só. Para mim diferenciar esse colangio transhepático percutâneo, né? Parieto hepático, do outro intravenoso, se você não falar, não vai ter como a gente diferenciar. Con el catéter. Só o catéter para dizer, né? Sí, señor, solamente el catéter, que es la vía de administración del contraste. Entendi, obrigado. Fíjate cómo acá estás viendo el catéter también, que canaliza en este caso el colédoco. Ay, perdón. El colédoco es lo que canaliza acá. Y el colédoco distal es el que está obstruido, en este caso. Se ve bien, en este caso se ve bastante bien. Acá también se ve, en ambos casos se ven los catéteres. Y fíjate cómo en el estudio anterior nosotros no veíamos catéter, no vemos catéter, vemos solamente la radiografía y la tinción de las vías biliares, ¿sí? Doutora, mas também muda que um é com radiografia e o outro é com eco ou não? Pode ser com radiografía. No. Esta es guiada por ecografía. Yo necesito tener un ecógrafo para saber cuál es la vía biliar que voy a canalizar, pero una vez que yo tiño la vía biliar, saco una radiografía. La otra no necesito guiarme por ecografía porque la tinción es endovenosa, ¿sí? Sí. Obrigada. Nosotros intentamos una vez hacer con el doctor Pedro Chamorro. Ustedes le conocen al doctor Pedro Chamorro, fue instructor el año pasado de ustedes. Intentamos hacer una transparieto hepática en un paciente que tenía un CA, tenía un Klatskin tenía. Las vías biliares tenían muy dilatadas intrahepáticas, pero finalmente no pudimos canalizar porque colapsaron. Todas las estructuras de tan deshidratada que estaba nuestra paciente, era imposible canalizar, pero es una técnica que se usa, es una técnica que se hace, ¿sí? Bien. Transoperatoria. Esto se usa muchísimo, se usa muchísimo. El único lugar público que tiene para hacer esta técnica colangio-transoperatoria es el Nacional de Itagua, un solo hospital a nivel público en el Paraguay. Dentro de unos días llega al hospital de Pedro Juan Caballero y se va a poder hacer también a nivel de Amambay, en el hospital de Pedro Juan Caballero, que va a ser el segundo lugar que va a contar con esta tecnología. La colangiografía transoperatoria es una técnica que se utiliza para aquellos pacientes que van a ser operados de la vesícula biliar y tienen criterios de explorar la vía biliar. Por ejemplo, nosotros tenemos dos casos de pacientes que van a ser operados de la vesícula. Uno que vino por su dolor repetitivo, por sus cólicos biliares, que se le detectó por ecografía su cálculo. Se le programa y se opera. Por kosher,
Acuérdense que la incisión en el hipocondrio derecho se llama kosher, o por la laparoscopía. Tenemos ese otro paciente que también viene por su dolor. Ya fue diagnosticado por ecografía de litiasis vesicular, pero tuvo una ictericia transitoria, elevó sus enzimas hepáticas, pero esa ictericia pasó. El paciente refirió que se puso amarillo. Ustedes le hicieron un laboratorio y tiene sus enzimas hepáticas alteradas, su LDH alterado. Ese paciente tiene criterios de exploración de la vía biliar. ¿Por qué? Porque el cálculo evidentemente salió de la vesícula, obstruyó por un momento la vía biliar y después salió por el duodeno. Por eso el paciente tuvo ictericia y después desapareció la ictericia. Movilizó enzimas hepáticas porque en algún momento obstruyó alguna porción de las vías biliares. Si a ese paciente ustedes no le exploran la vía biliar de la forma que yo les voy a decir a continuación, ustedes pueden llegar a perder el registro si ese paciente después es diagnosticado con un cálculo residual en la vía biliar. Por eso es que se hace esta técnica. Independientemente que sea abierta o laparoscópica, se utiliza la colangio transoperatoria. ¿En qué consiste? En lo siguiente, ustedes están operando su vía biliar, o sea, identificaron su vesícula, identificaron el cístico, identificaron la arteria cística, identificaron el colédoco. Antes de sacar la vesícula, ustedes hacen un corte en el conducto cístico. Introducen un catéter, este es el catéter, en el cístico. Acá van a tener la jeringa afuera. Van a meter contraste a través de ese catéter que va a ir al cístico y les va a teñir toda la vía biliar. Van a poner unos clips, ahí está en el clip, o una hemostática si es que es abierta, o un clip si es laparoscópico. Van a pedirle a un técnico que tiene que estar ahí mismo en el mismo lugar que ustedes con su arco en C. Esa es la tecnología que va a llegar ahora a Pedro Juan. El tomógrafo es un aparato redondo donde el paciente entra en el interior. El arco en C, como su nombre lo llama, es una semiluna. Hasta ahí. Y no es que el paciente entra dentro de la máquina, no. El paciente está acostado en la cama operatoria. Es el arco en C el que pasa a través del paciente y va sacando radiografías. En eso consiste una colangio transoperatoria. Antes de sacar la vesícula, yo introduzco un catéter en el cístico, el arco en C pasa y mira si mi vía biliar intra o extrahepática está libre de cálculos. Cuando yo veo que toda mi vía biliar está libre de cálculos en ese paciente que tuvo una ictericia transitoria, quiere decir que el cálculo salió de la vesícula, obstruyó por un momento, pero después se fue por el duodeno y se perdió. Ya no hay más cálculo, yo saco mi vesícula, pongo mi clic, ligo mi arteria cística, terminó mi cirugía. En el mejor de los casos ocurre eso. ¿Qué pasa si ustedes haciendo su colangio peroperatorio encuentran esto? Tremendo cálculo que todavía quedó en el cístico. Le llaman al endoscopista, hace una CEPRE, el paciente está intubadísimo todavía, le hace una CEPRE, papilotomía, introduce la canastilla, abre la canastilla y quita el cálculo. Si ustedes operan una vesícula y dejan un cálculo residual, van a perder su registro. ¿Está? La colangiografía transoperatoria se hace en el acto operatorio del paciente que está siendo operado de la vesícula biliar para explorar la vía biliar. Que tengo que tener cirujanos que operen laparoscopía,
tengo que tener un arco en C y tengo que tener un endoscopista que me haga una C-pre. Si no tengo todo esto, derivo a un hospital que sí lo tenga. No operen una vesícula teniendo criterio de exploración de las vías biliares y ustedes no tienen la tecnología para hacerlo. Van a perder su registro el día de mañana. ¿Está? Sí. Vamos a dar. La última técnica es CEPRE. No te preocupes, vamos a dar, ¿sí? Ese es recidivante, doctor. Ese es recidivante. Sí, que vuelve a crecer. Residual es el que quedó 1 o 2 semanas después de tu cirugía, el paciente se vuelve itérico. Es porque quedó un cálculo en la vía biliar, ¿sí? Una cosa es residual, otra cosa es recidivante. Y si el paciente te demanda, sí, doctor. Ahí está, el paciente te va a demandar porque le dejaste una piedra dentro del colédoco. Se tiene que volver a operar y tiene que hacerse una cirugía más compleja. A eso nomás me refiero con que van a perder su registro, porque el paciente le va a demandar por negligencia, ¿sí? Professora, Sí, antes da cirurgia, se eu tiver feito uma colangiografia retrógrada, intravenosa, perdão, colangiografia intravenosa, eu vou ter visto o cálculo. Aí eu opero e retiro o cálculo. Não é mais fácil do que ter tudo isso? se puede hacer también, doctor, se puede hacer, pero este es el protocolo para operar paciente con criterio de explorar vía biliar, arco en Ah, C. entendi. Entendi. Obrigado, Ese es el prof. protocolo que se usa, ¿sí? Bien, bien, sí, sin problema, sin problema. Bien, con la angiografía con sonda en T. Esta es una sonda que se llama sonda de Kerr. Creo que se escribía así. Kerr, sonda de Kerr, que tiene una forma de una T para introducir en la vía biliar. Pero esto más que nada se utiliza acá, ven, esta es la T y esta es la sonda, la porción distal de la sonda. Esta es una zona que se utiliza más que nada para drenaje de la vía biliar. Esa es la que se usa para drenaje de la vía biliar. No es más, un estudio no es tanto. Solamente quería que sepan que esta sonda, por ejemplo, lesionaron Dios me libre y me guarde, lesionaron la vía biliar cuando operaron, ocurre, es todo un capítulo aparte, lesión quirúrgica de la vía biliar, LQVB se llama, son tomos y tomos de las formas que un cirujano puede lesionar, por supuesto de forma inadvertida la vía biliar, y la forma que tiene para reparar. Una forma de ellas es hacer una fístula dirigida. ¿Qué significa una fístula dirigida? Hacer que el, qué sé yo, el colédoco, el cístico, se pegue por la pared abdominal y salga bilis por la pared abdominal. Eso tarde o temprano va a terminar cerrándose. ¿Cómo yo hago una fístula dirigida? Dejando esta sonda de Kerr dentro de la vía biliar y exteriorizando este cañito por la pared, por el abdomen del paciente. Se retira eso semanas después, cuando la fístula ya está hecha, 2 semanas después más o menos, y ahí se va esperando a que se cierre sola la fístula. No es más que nada una forma de estudiar la vía biliar, pero es un drenaje que se suele dejar en la vía biliar. Sonda en T o sonda de Kerr. Y acá vamos a hablar de la colangio, de la CEPRE, perdón, CEPRE. Les voy a escribir en el chat lo que los cirujanos generales suelen hacer, porque son ellos los que hacen.
Paciente con diagnóstico de colecistopatía crónica calculosa o colecistitis aguda con criterio de exploración de la vía biliar. Ay, perdón. Ay. ¿Qué es lo que se hace? Ya sea por técnica abierta o laparoscópica, se introduce una cánula al cístico. Se manda contraste y se hace la colangio operatoria para explorar toda la vía biliar extra o intrahepática para ver cálculo residual, no recidivante, residual. Con el arco en C se realiza esa colangio operatoria. Si yo tengo cálculo residual, le llamo al endoscopista que me haga una CEPRE para extraer el cálculo. Eso es lo que se hace en los pacientes que tienen litiasis en la vesícula con criterio de explorar la vía biliar. No es que yo opero nomás una vesícula porque tengo ganas de operar, no, es bastante complejo. El cirujano hepatobilio pancreático es una persona muy completa y tiene que saber hacer muchas cosas, ¿está? Bien. Bueno, ¿se entendió? Ahora vamos a ver en qué consiste una CEPRE. Vamos a reforzar de vuelta en qué consiste una CEPRE, ¿sí? Endoscopio. Para hacer una CEPRE tenemos que tener un endoscopio, sí o sí. Se introduce por la boca, esófago, estómago, duodeno, primera porción, segunda porción del duodeno. Llega hasta la segunda porción. Hace una papilotomía. La ampolla de váter corta un poquitito porque tiene que entrar un catéter. Entra el catéter y se manda contraste para teñir la vía biliar extrahepática. Esta técnica de la CEPRE es diagnóstico y tratamiento. ¿Por qué diagnóstico? Porque al introducir ese catéter para mandar contraste, yo veo si hay o no tumor. Si hay tumor, yo meto otra cánula que tiene unas pinzas y quito una porción, una biopsia. Puedo introducir esa prótesis que yo les había mostrado en el primer estudio. Puedo introducir a través de la CEPRE, puedo introducir una prótesis para abrir la vía biliar. Por supuesto, todo paliativo, totalmente paliativo. Entonces es diagnóstico y tratamiento la CEPRE. Tiene sus criterios. Para tumores de cabeza de páncreas, para biopsiar, uso CEPRE y para dilatar la vía biliar. Para extraer cálculos, uso CEPRE. Para evaluar tumores ampulomas, que eso lo vimos el año pasado, cuáles eran los ampulomas, uso CEPRE para tomar biopsias y para diagnósticos, ¿sí? O sea, CEPRE tiene sus criterios para realizar. ¿Cómo van a diferenciar este estudio de lo demás? Porque van a ver el endoscopio. Este es el tremendo endoscopio que ustedes van a ver. ¿Es una radiografía contrastada también? Sí, pero se llama CEPRE. Fíjense, este es el endoscopio, este es el catéter que se mete. Este vendría a ser un tremendo cálculo al parecer. Este es otro cálculo tremendo. Este es otro cálculo dentro del colédoco. Esto es lo que se hace junto con la transoperatoria para retirar los cálculos en el acto operatorio, ¿sí? Acá tenemos otro tremendo cálculo, ¿está? Bien.
todas estas son imágenes diferentes. Son pacientes diferentes, ¿sí? Bien, ¿se entendió todas las formas que tenemos para estudiar un hígado y su vía biliar? ¿Se comprendió? ¿Se entendió? Bien. Bueno, Bruno, ¿cuáles eran las dudas que tenías del examen? Ai, professor, deixa eu abrir aqui que faz. Deixa eu abrir ele aqui que eu não tinha. Doutora, posso Sim, fazer uma pergunta enquanto o Bruno pergunta também em relação ao exame, que eu fiquei com dúvida? sim. Teve uma questão que falava assim: quando suspeitamos de uma tumoração no esôfago, pelas sintomatologias do paciente, solicitamos como primeiro estúdio imaginológico para diagnóstico e biópsia. Aí tinham 3 opções: tomografia contrastada oral e endovenosa de tórax, abdômen e pelvis, EDA e ecoendoscopia. Eu marquei ecoendoscopia, porque era o gold standard de esôfago, né, que fala, diagnóstica, estadifica e trata, né? Mas o exame deu como incorreta, falou que a resposta correta era EDA. Sí. ¿Por qué vas a pedir primero una endoscopia, doctora? Uma EDA para diagnóstico. Mas se eu tenho a eco, que é mais completa, eu não poderia pedir ela já direto? Já que eu estou suspeita... Desculpa. Sí, sí, doctora, te escucho. Não, porque como aqui no enunciado falava já que eu suspeitava já de uma tumoração do esôfago, eu já pensei na eco, porque ela já vai até estadificar, de T1 até T4, no caso de realmente confirmar ser um tumor. Cuando vos tenés una sospecha de un tumor esofágico, el primer estudio que vas a pedir va a ser una endoscopia para toma de biopsia y diagnóstico. El primero. ¿Por qué? Porque una ecoendoscopia, doctora, te sale miles de dólares. Si vos tenés como en tu hospital, en donde trabajas, el ministerio te da o te cubre tu seguro, pedile una ecoendoscopia, pero no se usa como primer estudio. Es el gol estándar, sí, doctora, es el gol estándar. Así como las resonancias de pelvis son el gol estándar para los tumores de pelvis. Pero no es lo primero que pedís. Vas a pedir si es que tenés duda. En este caso, en sospecha de tumores esofágicos, lo primero que vas a pedir va a ser una endoscopia. Lo mismo, cuando sospechas de un tumor de colon, vas a pedir una colonoscopia, no vas a pedir una resonancia primero. La resonancia es el gol estándar, sí, pero la colon es lo primero que se pide. Tá bem, então. Calma aí rapidinho, Thiago. A minha dúvida era mesmo que a Larissa, professora. Bueno, Bruno. Porque eu penso assim, eu penso assim, no custo-benefício para o paciente. Se eu posso pedir um que pode ser um pouco mais caro, mais completo e pode resolver o problema de uma vez... No vas a resolver el problema de una vez con una ecoendoscopia. Tenés que mirar tórax y tenés que mirar hígado también para estadificar tu CA de esófago, acordate. No vas a resolver de una vez tu estudio. Sí o sí le vas a pedir una tomografía después. Entonces, pedirle primero una EDA y después la tomografía, ¿sí? Entendi. ¿Cómo? Sí. Sí, assim mesmo. Prof, é sobre a questão que fala assim, que diagnósticos daríamos a seguinte imagem. A imagem é de um RN, um raio-x abdominal, e que tem vários... não sei se a senhora está acompanhando aí na imagem. No, pero ya más o menos sé cuál es la imagen. Varios niveles hidroaéreos tenías. Isso. E as alternativas que são dadas, quando ele fala assim, qual diagnóstico daríamos, você vai pensar já numa obstrução a nível intestinal, certo? Sim. Pronto. Aí vamos para as alternativas. De acordo com o que está aqui na sequência. A. Atresia jejum ileal.
Aí vamos pular a nenhuma, só para... Aí tem, ambas são corretas, que refere-se à próxima, no caso, que é ano imperfurado. Ou seja, eu não diria que é a atresia jejúnio ileal pelo número de nível hidroaéreo que tem, porque na jejúnio ileal muito próximo, no intestino delgado, assim, na parte mais proximal, vamos falar assim, de todo o intestino. E a parte mais distal dessa obstrução estaria opaco, não estaria com ar pela absorção. Só seria 2, 3 níveis hidroaéreos. Aí, nisso aí, já elimina ambas e atresia jejúnio ileal, sobrando duas alternativas, que é nenhuma é correta ou ano imperfurado. Aí, ano imperfurado é uma obstrução já no final, atresia anal, que é uma formação do anal, sem perfuração, que daria o padrão de todo o intestino com ar. E, correndo assim, voltando para a pergunta, ele fala assim, que diagnóstico daríamos a seguinte imagem? De acordo com a imagem, eu daria esse diagnóstico, entendeu? E aí, ¿Qué diagnóstico darías vos? ano imperfurado. Porque Seria... vos estás viendo el ano de tu paciente ahí, Tiago. Não, mas Entonces no podés, no, punto. Ano imperforado es cuando vos ves que el ano no está perforado. Eu sei, Es seria obstrucción intestinal. na inspeção, lá no exame físico. Claro, claro. Mas Con una radiografía vos no podés diagnosticar ano imperforado. Yo te muestro esa radiografía y te pregunto, vos estás llegando recién a tu guardia y yo te muestro esa radiografía y te digo, doctor, ¿este es un ano imperforado o no? Y vos me vas a decir, tengo que ver el ano del paciente para diagnosticarte si es un ano imperforado o no. Con esa radiografía, no. Obstrucción intestinal es la respuesta. Ok, só que, beleza, só que, como eu poderia dizer que não é nada? No, no que no es nada. Ah, sim. Es una obstrucción intestinal.